¿Qué son las medidas cautelares? En su sentido amplio, son aquellas disposiciones o medidas que se adoptan como prevención en un proceso, con la finalidad de asegurar la eficacia de un resultado futuro que pueda producirse en el mismo proceso. Las medidas cautelares pueden ser restrictivas o privativas de la libertad personal o de disposición patrimonial, que dentro de un proceso el juez competente decreta a solicitud de la parte interesada o de fiscalía, siempre que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación. Pero ¿por qué el legislador ha decidido que dichas medidas puedan ser solicitadas por parte interesada y ordenadas por un juez dentro de un proceso penal? Pues porque en la mayoría de los casos, quien actúa con una conducta delictiva tiende a evadir la justicia, tiende a ocultar o disminuir sus bienes, no solo con el objetivo de no enfrentarse a su responsabilidad penal, sino también para omitir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios por la infracción cometida. En derecho penal, las medidas cautelares son un instrumento del proceso penal que puede solicitar fiscalía o la presunta víctima al juez, con el fin de garantizar la eficacia del proceso, así como la ejecución de lo juzgado, cuando se considere que existe algún riesgo o peligro que pueda impedir el correcto desarrollo de dicho proceso. Esto lo podemos encontrar en los artículos 419 y 444, numeral 1 del COIP, lo que es concordante con los artículos 225 del Código Orgánico de la Función Judicial y 87 de la Constitución de la República. Por lo tanto, son unas medidas dictadas mediante resoluciones judiciales que pueden estar vigentes durante todo el proceso judicial hasta que se dicte una sentencia final. También dichas medidas tienen como finalidad garantizar la presencia del procesado en el proceso, el cumplimiento de la pena, la reparación integral, evitar que destruya, oculte o obstaculice la práctica de pruebas, desaparezcan elementos de convicción, etc. Es importante conocer que dentro del proceso penal, el juez no puede dictar medidas cautelares porque sí. Para que puedan ordenarse, tienen que cumplir las siguientes características. Tienen que tener una característica instrumental, es decir, que se establecen de forma dependiente, que tienen que estar relacionadas con el proceso principal. Otra característica es que tienen que ser provisionales y temporales. Estas medidas cautelares o de protección se extinguen una vez dictada la sentencia o cuando desaparezcan las causas que las motivaron. Tienen que ser proporcionales y adecuadas para los fines perseguidos. Tienen que existir indicios suficientes para justificar la adopción de las medidas cautelares. Y el objetivo primordial debe ser evitar un posible riesgo para el desarrollo del proceso penal. En el mismo sentido, a petición de parte, el juzgador puede ordenar medidas cautelares reales y medidas cautelares personales. Es decir, sobre bienes de la persona o sobre la persona propiamente dicha. Y en nuestro caso, observando las finalidades y reglas constantes en los artículos 519 y 520 del COIP. Entre las medidas cautelares personales son las que limitan la libertad de las personas que caen sobre el imputado para garantizar el cumplimiento de la posterior sentencia. Podemos mencionar
prisión preventiva, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe, prohibir salir del país, detención, y para las personas jurídicas, clausura de locales, suspensión de actividades e intervención del ente público de control competente. Esto consta y se encuentra descrito en los artículos 522, 503, 524, 525, 530, 534 y 550 del Código Orgánico General de Procesos. En tanto, se consideran medidas cautelares reales o sobre los bienes las que recaen sobre el patrimonio del procesado. Y su objetivo es asegurar la responsabilidad económica que pueda surgir tras el proceso penal. Algunas de las medidas de este tipo de carácter patrimonial son el secuestro, la incautación, la retención, prohibición de enajenar, inmovilizar bienes, inmovilizar fondos o cualquier tipo de activos, congelamiento de cuentas, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos ubicar en los artículos 549, 551, 552, 556 y 557 del COI.